Presta mucha atención porque actualmente Bitcoin va a dar oportunidades operativas. ¿Continuará con el movimiento alcista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. MicroStrategy insinúa nueva compra de Bitcoin este lunes. Mineros de Marathon prestaron 7.377 Bitcoins a terceros en 2024 y Metaplanet proyecta alcanzar 10.000 Bitcoins en 2025. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que en estas últimas horas tenemos eventos importantes. Recordemos que seguimos trabajando esta estructura operativa, sobre todo para setups de medio o largo plazo, y anteriormente veíamos cómo después de limpiar zona de mínimos el precio reingresaba en la estructura y a partir de aquí daba inicio a la tendencia alcista que hemos estado trabajando en días anteriores, hasta que finalmente veíamos un evento climático, presión vendedora sobre esta zona operativa que nos indicaba que el precio finalizaba la tendencia anterior, iniciando después la estructura que hemos estado analizando durante este fin de semana, que será precisamente la que nos va a poder dar oportunidades operativas. Comentábamos cómo habíamos identificado ya los tres primeros eventos para confirmar el final de la fase A y a partir de aquí esperábamos al desarrollo de la fase B, una fase B que comentábamos además que tenía como límite las 12 de, el día de hoy ya, porque ya estamos a 6 en España, y a partir de aquí sí que esperamos que el precio pueda atacar zonas de extremos. Y mirad justamente ahora qué es lo que está pasando. El precio empieza a atacar la zona de la resistencia. Os recuerdo que tenemos la resistencia en los 98.965 y el soporte en la zona de los 97.595. Desde mi punto de vista, esto no es la limpieza de la estructura, ya que esto sucedió, mejor dicho, mientras todavía la fase B se seguía desarrollando. No habíamos cumplido ese mínimo de desarrollo que establecemos. Pero eso sí, cuidado con esta vela que ahora mismo se está desarrollando. Todavía tenemos que ver el cierre y el posterior desarrollo, pero estamos viendo cómo en este intento de ruptura en zona de resistencia el precio de momento tiene un rechazo y mirad el pico de volumen que estamos viendo. Un volumen que ha ido aumentando en estas últimas horas poco a poco, pero que igualmente el volumen que tenemos en esta vela también destaca frente a lo que habíamos visto anteriormente en estas últimas horas. Por lo que mucho cuidado porque esto podría llegar a ser una búsqueda de liquidez en zona de máximos. Nosotros, para valorar compras, lo que tenemos que ver es que el precio rompe con fuerza esta zona operativa y que consolide estos niveles como nuevo soporte. Nos serviría tanto la resistencia de esta estructura, que como os comentaba antes es la zona de los 98.955 aproximadamente, o incluso también nos podría llegar a servir la zona de resistencia de la estructura mayor, que estaría en los 99.520. Aunque es cierto que para ver eso me gustaría ver una ruptura un poco más fuerte y que luego tengamos un retroceso más claro, porque si es tan ligero ahí voy a tener yo algunas dudas después de haber visto que rompe dos zonas operativas de golpe, ya que como veis están prácticamente al lado. Eso sí, ¿qué sucede si vemos que el precio rechaza, consolida un reingreso y rompe luego posteriormente la zona de soporte? Pues cuidado porque en esta situación podríamos estar viendo el inicio de un movimiento bajista dentro de la estructura mayor, ¿vale? Y a partir de aquí pues podríamos buscar objetivos bajistas y el principal objetivo sin duda alguna sería visitar esta zona operativa de aquí, que estaría en torno a los 95.925. Y luego habrá que ver si luego ese movimiento continúa o si simplemente es una pequeña búsqueda de liquidez interna de la estructura principal para luego continuar con la tendencia alcista, porque sí, efectivamente hemos tenido una tendencia alcista dentro de la estructura que es también determinante para esta operativa, ya que, como recordaréis de vídeos anteriores, comentábamos que el principal objetivo después de consolidar ese reingreso era alcanzar la zona de resistencia de esta estructura, y como veis no hemos testeado el nivel, pero sí que podríamos decir que hemos alcanzado la zona como tal, incluso en este último movimiento de aquí. Así que esto debemos de considerarlo una pequeña muestra de fortaleza. Y en esa situación pues tampoco pasaría nada si el precio, antes de romper con fuerza la resistencia, viene a buscar un poco más de liquidez en niveles operativos más bajos. Y la zona operativa donde más liquidez va a conseguir es en todo este movimiento bajista. Más allá de aquí ya pondríamos en duda
el que el precio pueda llegar a girar de forma agresiva para buscar la ruptura con más fortaleza. Así que estos serían un poco los setups que tenemos para las próximas horas y los próximos días. De momento, centrándonos durante las próximas horas en esta estructura, que va a ser la que también nos va a servir como pequeña pista para valorar operativas sobre la estructura mayor, que os recuerdo que es la que más nos puede llegar a interesar, porque después de haber visto ya tanto desarrollo, esperamos posteriormente un gran movimiento. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y vemos como en estas últimas horas vienen a limpiar toda esta zona de liquidez que veíamos en zona de shorts. Igualmente, como veis, tenemos también un poquito más desde los 99.440 hasta los 99.729. En zona de longs no se ve gran cosa. Respecto a liquidez de 100x, aunque limpiaron esta zona en zona de longs, todavía sigue quedando liquidez en torno a los 97.157. Y en zona de shorts ya limpiaron en estas últimas horas los dos niveles que tenían liquidez. Respecto a liquidez de 50x, vemos sobre todo cerca del precio desde los 99.445 hasta los 99.760 y en esta zona de los 96.535. Liquidez de 25x, estábamos viendo cómo el precio se llevaba a estos niveles que tenían bastante liquidez cerca, pero sobre todo recordamos que a partir de estos 100.000 tenemos una zona operativa bastante importante, muy cargada de liquidez, hasta los 100.600 aproximadamente. Sobre todo esta primera zona tenemos aquí también un poquito en los 100.830 y a partir de los 100.300 aproximadamente en adelante. Y respecto a liquidez de 100x, pues bueno, algo similar a lo que comentábamos antes. Cuanto más subimos, más liquidez vemos. Empezamos a ver liquidez a partir de los 100.195 y donde más estamos viendo, pues podríamos decir que es a partir de estos 102.700 en adelante. En el multibook estamos viendo cómo aparecieron ventas en los 98.900, pero estas se terminaron retirando, no se llegaron a ejecutar. Lo que sí que vemos son bastantes zonas de ventas por delante. Tenemos aquí en los 99.500, en los 99.970 para ser exactos. Tenemos también en los 100.380 y luego también tenemos en los 100.800. ¿Será que están intentando que el precio no continúe con este movimiento alcista? Que en el corto plazo, como veis, también vemos bastantes ventas en estos 99.500, 99.860, 99.970 y 100.370. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo liquidez desde los 95.218 hasta los 93.715. En los TVDs estamos viendo compras importantes en estas últimas horas. Esto podría ayudar al intento de ruptura que estamos viendo en zona de resistencia. Este movimiento viene desde prácticamente todos los exchanges. Sería positivo para el setup alcista. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, desde los 97.850 hasta los 97.345. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en torno a los 97.925. Y ahora vamos a comentar las noticias que teníamos para hoy. Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, compartió recientemente el gráfico de Saylor Tracker, algo que suele anticipar compras importantes de Bitcoin por parte de la compañía. Actualmente MicroStrategy posee 446.400 bitcoins, con un valor aproximado de 43.700 millones de dólares. Marathon Digital reveló que ha prestado 7.377 bitcoins a terceros en 2024. Este programa de préstamos a corto plazo busca generar ingresos adicionales para cubrir costes operativos. Actualmente las tenencias de Mara alcanzan un valor estimado de 4.200 millones de dólares. Metaplanet, una firma de capital de riesgo japonesa, busca aumentar sus reservas de Bitcoin en un 467%, pasando de 1.762 Bitcoins actuales a 10.000 Bitcoins para 2025.
El CEO destacó que esta estrategia tiene como objetivo impulsar la adopción global de Bitcoin y fortalecer su posición en el mercado. Y como comentábamos en vídeos anteriores, Ethereum continúa demostrando un poco más de fortaleza comparado con Bitcoin, y en este caso estamos viendo cómo la estructura operativa que puede estar desarrollando tendría cierta inclinación alcista, lo que añadiría un extra de fortaleza también al escenario. Ya en anteriores vídeos estuvimos comentando esta fortaleza por el desarrollo que estábamos viendo, donde se observaba presión compradora de fondo sobre esta zona media de la estructura y la acumulación que se terminó resolviendo y dio inicio a esta última tendencia alcista. Mientras que Bitcoin, por ejemplo, está desarrollando una estructura totalmente lateral, Ethereum la está desarrollando con un poquito de inclinación alcista, y esto, como os digo, son señales de fortaleza que también debemos de tener en cuenta. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya comentábamos ayer la limpieza de esta zona operativa. Ahora limpian un poquito más, pero bueno, no han limpiado zonas operativas con mucha liquidez, porque donde más estamos viendo es desde los 3.705 hasta estos 3.745. Respecto a liquidez de 100x, tenemos bastante en los 3.568, liquidez de 50x teníamos en los 3.687, y no sé por qué he dicho teníamos, porque lo seguimos teniendo, aunque se ha aproximado bastante el precio a esta zona, y también vemos en los 3.586 y en los 3.569. Respecto a liquidez de 25x, tenemos bastante desde estos 3.725, que no me salía la cifra, y los 3.758. En zona de longs, como veis, hay algo de liquidez también, pero no es tanto si lo comparamos con lo que había en zona de shorts. Y respecto a la liquidez de 10x, ya comentábamos ayer que la zona que más liquidez tenía era esta de aquí, que la habían limpiado, y seguimos teniendo el mismo nivel que comentábamos ayer en los 3.712. En el multibook estábamos viendo algo bastante interesante, y es que veíamos un gran volumen de compras en estos 3.580, volumen que se ha retirado en estas últimas horas y que hacía que el precio de Ethereum se mantuviese sobre esta zona operativa, ya que este volumen de compras apareció después de este último amago bajista que tuvo el precio. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en estos 3.410.